Estamos a poco menos de mes y medio de cerrar el año y por supuesto que dentro de la agenda, porque además así marcan los tiempos, los procesos electorales, el andamiaje que rige la actuación de los partidos, el hecho de que se expresen ya distintas aspiraciones, como un juego de sombras, algunas más una finta y otras más una expectativa y otras tantas más seriedad que sobre otras para constituir a un nuevo partido o dos o tres. La especulación sobre la cantidad de partidos registrados debe partir, y dije bien, dije especulación, de una pregunta que al parecer es elemental y sin embargo también resulta esencial. La pregunta es, ¿la sociedad tiene como expectativa la generación de nuevas ofertas partidarias? Hasta el momento no se conocen estudios demoscópicos que puedan reflejar la expectativa que tengan los ciudadanos en relación con esas, y hablo en plural, posibles nuevas alternativas. Ya veremos, porque en efecto un andamiaje del tamaño del que se requiere para la constitución de un partido comprende o debe de comprender con toda seriedad mediciones demoscópicas que permitan avisorar estrategias de organización discursivas y programáticas para coronar con buen fin esa pretensión. Nos hemos acostumbrado, y qué bueno, a hablar de la representación de los partidos en sendas cámaras legislativas. Incluso hemos hablado, y qué bueno, porque eso también significa una denuncia importante de la sobrerepresentación que ahí tiene Morena, es decir, de una cantidad de escaños superior a la que mandataron los ciudadanos con su voto. Menos acostumbrados estamos a registrar otro hecho, y es el hecho de que en la sociedad se ha gestado ya una decisión, un cambio de parecer que ha colocado al PRD, al PAN y al PRI en una dimensión muy menor a la que en tiempos idos ellos tenían. En el PRD casi testimonial, y digo casi testimonial porque desde luego que también hay que considerar que un partido existe independientemente de que tenga o no registro, y ese es el caso del Partido de la Revolución Democrática. En el caso del PAN, sumido también me parece en una crisis inocultable, igual que el PRI, no hace falta mucho pormenorizar para darnos cuenta de la dimensión pequeña que esos partidos otrora poderosos y al menos Acción Nacional con una gran trayectoria opositora desde mediados del siglo pasado han ido quedando relegados. Si esto es así y la sociedad en efecto lo que ha hecho es relegarlos, siempre teniendo en cuenta, aquí abro un paréntesis, siempre teniendo en cuenta la operación política de Estado comandada por el presidente de la República 3 años antes de la celebración de los comicios del 2 de junio de este año, y siempre teniendo presente también las enormes irregularidades que el mero día de la jornada electoral ocurrieron. Cierro el paréntesis. Pero sobre esa misma base, habría que preguntar cuál es la cabida que tiene una nueva alternativa. Dije a propósito nueva alternativa, porque eso implicaría al menos una suerte de relevo generacional y una propuesta que sintetice el conjunto de aspiraciones capaces de conquistar las voluntades de aquellos ciudadanos que sí tienen como expectativa la elaboración de un nuevo partido y que se encuentra
digámoslo así, en el mercado electoral de quienes no están dispuestos a votar, que no transigen con Morena, y otra muy amplia franja de la población mexicana que incluso se abstuvo de votar. Ahí es en donde se encuentra, digamos, el auditorio al que ha de hablarle esa o esas nuevas alternativas. El asunto es que el panorama no se mira muy provechoso para eso. En primer lugar, por la suerte de pulverización que estamos registrando cuando más de 3 y hasta 4 actores políticos hacen pública su intención por un nuevo partido y otros, acostumbrados a hacerlo en los conciliábulos de la política, lo hacen público, digamos, en los espacios soterrados. ¿Qué entonces implica esa pulverización? Pues justamente la disolución de un esfuerzo que es de por sí, en sí mismo, en materia de organización y de persuasión, monumental. Ya hablaremos en su momento de qué significa eso en términos de organización. Pero lo que sí podemos decir ahora es que una renovación de las ofertas políticas implica justamente un discurso que atienda a esta época que estamos viviendo, a este contexto autoritario conformado por Morena y la propia demagogia y la propia clientela en la que se soporta para mantener el poder, y la posibilidad de cristalizar en esa materia organizativa, en esa oferta programática, en esa oferta discursiva, esa opción por la que distintos actores han estado aspirando. Ustedes conocen a través de Etcétera, hace aproximadamente 2 semanas y media, que les hablé de que ahora para muchos ya es un tema recurrente y qué bueno, sería uno de los dilemas sobre los que estaría finalizando este año en materia de política y de política opositora. Los problemas a los que se están enfrentando son, en efecto, la pulverización. El día de ayer escuchamos a Xóchitl Gálvez anunciando su pretensión por encabezar, por participar de la organización de un nuevo partido. Sabemos también que en estos días el Frente Cívico Nacional hará pública esa intención y, como les he informado a ustedes, hay otras alternativas que se han planteado para tal efecto, como fue el caso, y en Etcétera se publicó un artículo que afianza esto que les digo, del Partido de la Revolución Democrática, en la pluma, en la voz de su dirigente nacional, Jesús Zambrano. Si menciono los nombres es porque en sí mismo ya se plantea otro problema, que es el antedicho, el que tiene que ver con un relevo generacional, o no, o una renovación de los discursos y de las prácticas de estos actores políticos. Lo que urge, desde luego, son liderazgos que se expandan en todo el país y que van más allá de la propia burbuja digital, en donde se mira una realidad distinta. Dije distinta, no necesariamente contrapuesta, ni tampoco mentirosa, una realidad distinta en esas esferas que en las esferas de la provincia, de los ranchos, de las ciudades pequeñas, de las ciudades grandes, de las personas no conectadas en las propias redes sociales, que implican un universo, estoy completamente seguro, decisivo para la generación de un nuevo partido. Les decía a ustedes también que durante estos días lo que haríamos en Etcétera es plantear eso, desafíos, valladares que han de ser sorteados
para los efectos justamente del registro de un nuevo partido. Mi opinión es que en estos momentos la pulverización atenta en sí mismo en contra del sentido opositor que requerimos en el país, y también creo que en estos momentos la alternativa más seria que se ha estado construyendo es el Frente Cívico Nacional. Nosotros estaremos, por supuesto, informando al respecto. Es muy probable que el día de hoy en la XEW, en la W Radio, estaré con Carlos Loret de Mola a las 2:15 de la tarde del día de hoy, por si ustedes ocupan, y ahí seguir desde luego nutriendo con ideas lo que significa el fenómeno social y político que pudiera darle el soporte que necesita a la defensa de la democracia en nuestro país, el registro de un nuevo partido, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.